Buenos días. Voy a empezar con mi tema de exposición, con la presentación del objeto del caso de los 5 jóvenes que fueron atacados en forma confusa en Piura 2005 en la versión de penal. El caso trata de 5 jóvenes adolescentes que por confusión tal vez y al no estar delimitado también el predio, ingresaron con una mototaxi dentro de ese lugar con la finalidad de llegar lo más pronto a darse un baño al río que estaba próximo. El caso está de que fueron detenidos, increpados, intimidados y preguntándoles qué hacían allí. Sin embargo, bueno, ellos no tenían ninguna otra mala intención, revisaron la mochila, la única que traían, y dentro de ella solamente había una gaseosa y vasos, lo cual ellos pudieron ver de que no habían robado ni tampoco tenían intenciones de herir o porque no tenían ninguna arma portando. Entonces, les dijeron que se fueran y bueno, ellos se dirigían a su mototaxi y estando ellos de espaldas ya subiendo a la mototaxi, los agresores dispararon contra ellos de una forma dolosa, se podía intencionada, porque sabiendo que no tenían armas con que defenderse, los atacaron de esa manera. Eh, por otro lado, no tiraron al aire. Podrían haber disparado al aire para asustarlos, sin embargo, ellos dispararon directamente al cuerpo, donde todos los jóvenes fueron heridos, unos con lesiones leves, otros con lesiones graves, y lamentablemente uno falleció camino al hospital. Todo esto está tipificado en el Código Penal, eh, en determinados artículos, ¿no? Vamos a ver lo que respecta a las lesiones graves. Para poder determinar una lesión, si es grave o no, tenemos que primeramente ver lo primordial, que es la intencionalidad. Porque cuando hablamos de dolo, hablamos de intención. Quiere decir que ya tienes en tu idea el afán de dañar o herir, ¿no? Entonces, para poder determinar eso, claramente ya lo hemos contado al inicio, que ha habido una intención dolosa de dañar, ¿no? Las lesiones graves se tipifican en el Código Penal, las leves en el 120, en el artículo 120 del Código Penal, y las graves en el artículo 149 y 150, dependiendo de los agravantes, ¿no? En cuanto, en referencia a ello, también podemos decir de que hubo la muerte de alguien, lo que significa que es homicidio. El homicidio tiene hay muchos tipos de homicidio según el Código Penal, pero nos vamos a enfocar en el tema del homicidio doloso, como bien estamos hablando del dolo, porque estos señores atacantes, bueno, dispararon al cuerpo y como resultado de ello murió uno de los jóvenes, el menor de ellos que tenía 16 años, ¿no? Este delito está tipificado en el Código Penal en el 106, que habla en generalidad del homicidio. Dentro del código, dentro del artículo 106 hay muchos tipos, muchos agravantes, y entre ellos hemos podido determinar que el que confiere a nuestro caso es el homicidio doloso, ¿no? Con la intencionalidad de herir, con la intencionalidad de matar. Ahora, el objetivo principal de nuestra investigación es precisamente analizar la configuración del homicidio doloso y las implicancias y las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, como bien decíamos, las consecuencias del homicidio doloso obviamente es las penas que van a surgir a raíz de ese homicidio, ¿no? Y la pena en el homicidio doloso es de 6 años hasta 20 años, ¿no? Dependiendo de la gravedad del homicidio. Por otro lado, los objetivos, los subobjetivos que digamos, ¿no?
la primera categoría y la segunda categoría. Tenemos 3 categorías en este caso. Una se refiere a las lesiones graves, que ya hemos hablado de ello, a las lesiones, el homicidio doloso, que también hemos hablado, y lo único que nos tocaría ir viendo es todo lo referente a el método de la investigación que hemos tenido, ¿no? El método de la investigación que hemos realizado en este caso ha sido básica, transversal. Decimos básica porque realmente solamente todos los conocimientos que estamos adquiriendo sobre este caso implica a sumar al conocimiento de otros, ¿no? No estamos realmente, estamos viendo la problemática y todo esto, pero para sumar al conocimiento ya habido sobre estos temas. Y digamos que transversal, porque estamos tomando un caso en específico con con los, con todo lo que conlleva a que éste se haya realizado, no más ni menos. Nosotros no vamos a investigar más allá, ni atrás, ni hacia adelante, solamente en el lugar específico, por eso hablamos de transversal. Ahora, también vamos a utilizar el método descriptivo, ¿no? Que significa que vamos a tomar un hecho en especial y vamos a decir las características de ella, por qué y cuándo se hizo el fenómeno, se realizó el fenómeno. Ahora, cuando hablamos de explicativa, nos vamos a preguntar por qué. ¿Por qué sucedió ello? ¿Por qué sucedió aquello? Entonces, en esta explicación vamos a buscar un origen, el saber por qué se realizó este hecho. Digamos, podemos también, ¿por qué no?, recurrir a casos anteriores, o también podemos recurrir a la digamos, monografías, libros, qué sé yo, para poder determinar un inicio, el porqué de ese tema. Y también vamos a hablar del tema científico. ¿Por qué científico? Científico porque para poder resolver este asunto vamos a tener que necesariamente eh, buscar esa verdad o un resultado en la ciencia, y la ciencia está precisamente en nuestro tema, el tema penal. Entonces lo que tenemos que buscar nosotros es una respuesta en lo jurídico, en lo penal y jurídico, ¿no? Entonces, bueno, viendo ese tema, luego vamos a ver el tema de, también hablamos del método jurídico y, bueno, tendríamos que ver ahora las causas, el por qué. El por qué sucedió este hecho, este acontecimiento. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque probablemente eh, las personas que estaban dentro del predio se vieron atemorizados al ingreso de estos jóvenes. Pueden haber, ya de sí era que alguien que entra a tu propiedad puede ser un delincuente, y por eso reaccionaron de esa manera. Por otro lado, también puede ser el miedo de estas personas, porque como estamos viendo en el contexto social actual, todas las personas que son, digamos, contratadas por los sicarios, los malhechores, las delincuencias ahora grupales, ¿no? Los grupos estos de extorsionadores toman a gente joven para el sicariato, para que puedan matar, y estos jóvenes no tienen el temor de penas muy drásticas porque obviamente son menores de edad. Entonces, esa puede haber sido una razón también para que las personas dueñas del predio al que los jóvenes ingresaron hayan reaccionado de esa manera tan violenta disparándole. Sin embargo, podemos decir ahí que hay entre paréntesis que al no encontrarles ningún arma, no tenían por qué haberle disparado de esa manera. Sin embargo, podría considerarse una causa tal vez. Ahora, el caso de por qué a los jóvenes los intimidaron y cosas así, es porque
en el fondo, muy al fondo, hay una acción violenta de parte de los digamos, de los agresores, ¿no? Ahora, digamos que las consecuencias, ¿qué consecuencias hay después de las causas? Las consecuencias después de las causas son las penalidades, las privaciones de libertad hacia estas personas con penas, como ya hemos dicho, de 6 a 20 años y menos de 6, no menos de 6 ni más de 12 en el caso de lesiones. Ahora, lo que ha quedado en claro ahí es que ha quedado como consecuencia los traumas psicológicos y daños emocionales de las víctimas, ¿no? Como consecuencia el fallecimiento del joven de 12 años, del joven niño, penas privativas de libertad también. Ahora, como conclusiones, podemos decir que el delito de homicidio doloso, para que sea llamado de esa manera, es la intencionalidad con la que se tiene para cometerlo. Ese es el agravante para que sea homicidio doloso. En el caso de los elementos que deben concurrir eso es obviamente la acción, es el acto delictivo en sí, la muerte de una persona y también la intencionalidad. Son 3 factores básicos para que concurra el homicidio doloso. Ahora, en cuestión a los elementos de las lesiones graves, es importante decir que éstas deben afectar a la parte integral de la salud del cuerpo de la persona. Después también eh, puede, como digamos que hay varios elementos para decir eso, que es la inutilización, pérdida de sentido, mutilación, problemas de, de impotencia y también deformidades o enfermedades sistémicas. En el caso de deformidades podemos decir que aplica en nuestro caso porque cuando los jóvenes estaban dirigiéndose hacia la mototaxi y al momento de que les estaban disparando, uno de ellos, precisamente el que está gravemente herido, recibió impactos de 40 perdigones en el rostro y cabeza. Entonces ese joven ha quedado prácticamente desfigurado, ¿no? Y es una mutilación, se podría decir de otra manera. Ahora, que si existen o no elementos necesarios para determinar este tipo de penas, pues sí la hay. La hay necesariamente porque aún a pesar de que los agresores hayan actuado con violencia ante el miedo de que sean sicarios o que hayan ingresado a su propiedad privada, no es necesariamente algo que sea el pretexto para disparar al cuerpo. Tranquilamente podrían haber disparado al aire, ¿no? Entonces sí existían elementos necesarios para determinar este tipo de penas y determinar también los casos que estamos tomando, como es las lesiones graves y el homicidio doloso. Por otro lado, tenemos unas recomendaciones, ¿por qué no? Y es que los jóvenes deben recibir en sus casas la enseñanza necesaria para respetar los cánones de la educación netamente hablando, porque no puedes ingresar a una propiedad por más que no tenga delimitación. Sabes que todo tiene dueño, hay caminos para discurrir. Entonces ellos ingresaron. Probablemente no hay linderos, no hay nadie, entraron. Y eso fue una causa para que ellos también hayan terminado de esa manera. Por otro lado, el compromiso de las autoridades para cuidar de los jóvenes en todo momento, no solamente en la comisaría como suelen estar. Tienen que hacer unas rondas, prever que puede haber incidentes. Por otro lado, también el compromiso de las autoridades locales, como decir alcalde, de hacer lugares de recreo para que los jóvenes no busquen otro tipo de distraimiento, de distracción en otros lugares, sino en torno al pueblo, en el lugar donde ellos están, tener piscinas, tener un lugar de recreación propio para los jóvenes de su edad. Creo que eso es todo. Muchas gracias.